Cookie Clicker. Este juego sin dudas ha sido un fenómeno desde su lanzamiento en Steam. De hecho, ha sido tal su éxito que ha superado titanes del medio como Battlefield 5. Es más, es tal la cantidad de jugadores que están actualmente conectados en Steam que han aparecido ciertos detractores que se niegan a creer que un juego así sea tan jugado. ¿Podéis dejar ese puto juego, por favor? No, es una obra maestra. Lo peor es que no lo digo de forma irónica. Me ofende que tú digas eso. Esa mierda sí. Y Gris no. Bloqueado. Pero, ¿por qué gusta tanto Cookie Clicker? ¿Cuál es la clave del diseño de este videojuego para ser semejante éxito? Quédate en este vídeo y descubrirás por qué Cookie Clicker es el rey en su género. Soy Germán López, diseñador de videojuegos, y esto es el diseño detrás de Cookie Clicker. A la hora de diseñar un videojuego, es importante tener en cuenta uno de los factores que definirán la esencia de la experiencia que recibirá el jugador a la hora de probar el videojuego. Y esto es el tipo de diversión. Según Marc LeBlanc, existen 8 tipos de diversión. Estos 8 tipos de diversión son sensación, compañerismo, desafío, fantasía, narrativa, descubrimiento, expresión y sumisión, o también conocido como dedicación. No entraremos en profundidad en todos ellos, ya que eso daría para un vídeo completo. Por ello, nos centraremos en el último. Este tipo de diversión se basa en la búsqueda de una experiencia relajante. El farmeo o el grindeo es un ejemplo de ello, ya que no requieren una gran participación por parte del jugador, más allá de su presencia para obtener los ítems o los puntos de experiencia deseados. Sin embargo, hay un género que trasciende este concepto y lo lleva a su máxima potencia. Y este es el de los clickers. Los clickers, tal y como dice su nombre, son un género de videojuegos cuya mecánica principal es hacer clic en una parte de la pantalla numerosas veces. Si queréis saber más sobre este género y sus orígenes, os recomiendo este vídeo de leyendas y videojuegos que lo resume bastante bien. En cualquier caso, ¿en qué se basa la diversión en este tipo de videojuegos? Pues principalmente y a grosso modo en la obtención de numeritos más grandes. Este es el llamativo principal en videojuegos como Borderlands o World of Warcraft, donde a medida que subes de nivel, obtienes armas y equipamientos mejores, los cuales te permiten hacer más daño y que aparezcan en pantalla pues numeritos que llegan a un punto bastante absurdo. Y esto está demostrado que les gusta mucho a los jugadores, de hecho cada vez son más los videojuegos que tienen numeritos de daño. Por eso existen videojuegos como Diablo 3, cuya mecánica principal se sustenta en la obtención de nuevo equipamiento y en hacer cada vez más daño. Lo que hace llamativo a los clickers es que la progresión en este tipo de videojuegos es infinita. Además de que la participación del jugador es bastante, pero bastante limitada. Puedes jugar horas y horas y nunca va a haber un final, siempre vas a poder obtener un número cada vez más grande. Además, en el caso de Cookie Clicker, puedes invertir tus galletas en obtener mejoras que te permitirán obtener esas galletas de una manera más rápida, haciendo así una especie de círculo vicioso en el que inviertes para obtener más, para invertir luego más y obtener aún más, y así de una forma circular. Pero claro, eso no lo distingue de ningún otro clicker. ¿Qué es lo que hace a Cookie Clicker diferente, y no solamente diferente, superior a todos los juegos de su género? ¿Por qué este videojuego es considerado el mejor? Empezando por la premisa, Cookie Clicker no es un juego que pretenda ser más de lo que es. Él es consciente del género al que pertenece y se toma este hecho con bastante humor. Y este hecho comienza por la descripción de los edificios, cuya lógica es bastante, cuestionable. Además, si eres un poco curioso y lees las notas de los parches, si vas abajo del todo, aparte de que hay un huevo que te permite obtener un logro, puedes leer que el autor no está muy orgulloso de su obra. También hay logros muy tontos, como hacer clic en una galleta de las estadísticas, mojar la galletita haciendo zoom en el navegador, o hacer clic en un logro bloqueado para desbloquearlo. Vale.
Os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con el diseño del videojuego. Porque claro, no estamos hablando ni de mecánicas, ni de diseño de niveles, estamos hablando de bromas y ya está. Pero si analizamos el concepto de diseño de videojuegos, este básicamente consiste en la obtención de una experiencia divertida para el usuario. Como hemos visto, este juego presta una atención insana a los pequeños detalles, pero sobre todo a lo que es la sensación de progresión. Comienzas generando unas pocas galletas, compras edificios, obtienes mejoras. A veces aparecen unas galletas doradas que te permiten potenciar la obtención de galletas durante un tiempo u obtener otras mejoras aparte, lo cual recompensa enormemente el prestarle atención al videojuego. Es un incentivo a no dejarlo simplemente AFK. Llegado a cierto punto, comienzan a aparecer los terones de azúcar, que te permiten, al cabo de unas horas, mejorar los edificios que tienes de forma permanente en un porcentaje bastante pequeño en realidad. La clave de esto es que según en qué edificio inviertas estos terones de azúcar, podrás obtener mecánicas nuevas. Si mejoras las granjas, obtienes la posibilidad de cultivar tus propias plantas. Si mejoras las bancas, obtienes la posibilidad de ver una subasta y participar en ella, lo cual es bastante complejo. Si mejoras los templos, obtienes unos altares sobre los cuales puedes colocar unos tótems que te dan mejoras permanentes a cambio de una pequeña penalización en otro apartado. Y si mejoras las torres de magia, obtienes la posibilidad de lanzar hechizos, los cuales son bastante útiles, la verdad. Pero, si te sigue pareciendo poco, ¿cómo reaccionarías si te dijese que también existen prestigios? Sí, como los de Call of Duty. A medida que obtienes galletas, vas progresando en esta pequeña barra y si la completas, obtienes un punto delgado. Por cada nivel, aumenta en un 1% la obtención de galletas y te da la posibilidad de obtener una pepita celestial a cambio de resetear todo el juego, a excepción de los logros. Al subir de prestigio, desbloqueas esto. Sí, un árbol completo de habilidades, el cual es igual o más complejo que los de juegos actuales como Tales of Arise. Que bueno, igual algún día hago un análisis del diseño de este videojuego. ¿Quién sabe? Vale, es posible que estéis pensando de que igual un sistema de prestigios y de un árbol de habilidades es un poco exageración para un juego de este estilo. Pero, ¿y si os dijese que aún hay más? Llegado a cierto punto del juego, puedes obtener una mejora llamada bingo. Con el bingo puedes ir investigando varias cosas y a medida que vas investigando, pues vas obteniendo mejoras, como las mejoras en sí. A medida que avanzas en las investigaciones, acabas deduciendo que resulta que las abuelas están intentando contactar con los aliens y parece que no les está saliendo muy bien la jugada. No quiero entrar más en detalle, pero el juego se vuelve bastante creepy y comienzan a aparecer galletas rojas, las cuales no son tan bonitas como las doradas, ya que estas cuentan con una probabilidad de penalizarte en lugar de beneficiarte como las galletas doradas, aunque también te pueden beneficiar. Así que esto añade un factor riesgo-recompensa al jugador. Si el jugador quiere terminarse las galletas doradas, puede hacerlo, pero a cambio pierde un porcentaje de la producción de galletas totales. Así que si prefiere aceptar el riesgo a cambio de maximizar la producción de galletas, o en cambio prefiere perder un porcentaje y garantizarse de que todas las galletas van a ser doradas y que todo va a ir a la perfección, pues eso ya es un factor estratégico. Hablando de la filosofía de riesgo-recompensa, hay una mecánica que no os he comentado acerca de las torres de magia, y es que estas cuentan con la probabilidad de fallar, y si fallan, recibes una penalización. Eso depende ya del hechizo, pero si te arriesgas y sale bien, puedes obtener unas mejoras estúpidamente valiosas. Así que eso queda a la elección del jugador, lo cual hace que piense un poco, que no sea solamente hacer clic por hacer clic. Pero si quieres solamente hacer clic, puede hacerlo. Simplemente avanzará de una forma más lenta. Básicamente, este juego lo puede jugar cualquier tipo de persona. Puedes ser un jugador más pasivo o un jugador que prefiera arriesgarse y tener la posibilidad de obtener mejoras más rápido. Pero al fin de cuentas todo el mundo va a llegar al destino, que es obtener cada vez más galletas. Aunque bueno, la progresión de este juego es como la de una asíntota. Nunca vas a llegar al final como tal porque las galletas son infinitas, no puedes llegar a un final. En fin, como podemos ver, Cookie Clicker es mucho más que un juego simple.
Cookie Clicker es un juego que maximiza al máximo la cantidad de mecánicas que puede tener un videojuego de este estilo, añadiendo una profundidad que aporta a que quieras seguir jugando sin la necesidad de tener micropagos o mecánicas más cuestionables, de las que todos ya conocemos. Encima, la existencia de esos gags y la posibilidad de poder arriesgar para obtener recompensas mayores hacen del conjunto un videojuego que es bastante disfrutable para cualquier tipo de jugador, lo cual hace del diseño de este videojuego un éxito rotundo. Muchas gracias, Ortail. Así que eso era todo. No subestiméis el diseño de videojuegos aparentemente tan simples y recordad, soy Herlogu y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.